Estimados alumnos, buenos días. Gusto y placer otra vez estar con ustedes en esta línea de comunicación. Les he dejado para que inicien su mañana escuchando la continuación de nuestra clase para que luego hagamos una sesión de preguntas y respuestas como hemos hecho en oportunidades anteriores. No, realmente no era lo que mi plan tenía contenido en el sentido de que pensaba conectarme directamente como la semana pasada, que estuvo chévere, pero resulta que conseguí una oportunidad para echar gasolina. Un cliente que es priorizado me anotó en su lista y no puedo perder esa oportunidad. Pero sin embargo, tampoco quiero perder el ritmo y lo que ya llevamos adelantado en relación con esta unidad. Entonces, decidí grabarles la clase, que ustedes la puedan escuchar en el tiempo de en el tiempo de encuentro, y que luego abramos un momento de dudas, preguntas y respuestas a través de una sesión. O bien hacemos una sesión la semana próxima, ¿verdad? Y cerramos con esto la unidad de las personas. O mañana mismo, ustedes me avisan en el grupo cuando escuchen estos mensajes, cuando escuchen la clase, si mañana mismo nos encontramos por el WhatsApp y hacemos aclaratorias de dudas, ¿ok? Todo depende de la dificultad o lo comprometido que encuentren ustedes los temas que vamos a tratar. Como vimos la semana pasada o como iniciamos la semana pasada, estuvimos disertando sobre las personas, ¿verdad? Realmente de dónde provenía ese, ese, esa palabra, las nociones generales. Hablamos de cómo evolucionó ese rol o esa identificación que posteriormente o que siempre nos ha llevado a análisis filosóficos, incluso con la participación de Hans Kelsen. Vimos el tipo de personas que hasta ahora conocemos, las naturales y las jurídicas. Hablamos de la persona y de la personalidad, y la personalidad como una medida de la actitud de la persona para ser titular de esos deberes y derechos. Y empezamos a hablar sobre el comienzo y fin de la persona natural. ¿Por qué? Porque nos interesaba saber a partir de qué momento en el derecho soy persona. ¿Sí? Compartimos el contenido o lo que incluye nuestro Código Civil en relación con esta temática, y hablamos un poco sobre las teorías, la de la concepción, la del nacimiento y la ecléctica. Y convenimos que entraríamos en la sesión de hoy a continuar o a profundizar los aspectos más jurídicos del tema. Entre otras cosas está el nacimiento y su prueba. El nacimiento es la separación del feto respecto del cuerpo de la madre, es decir, ese momento en que adquiere una vida independiente del útero de la madre, aun cuando sea prematuro, es decir, no importa que se haya nacido antes del tiempo, pues eh, es ese momento de desprendimiento, independientemente de los medios que se usen para ello, es decir, si se nació por un parto natural, por una cesárea, por una circunstancia específica, ¿ok? Las pruebas en relación con el nacimiento. Las pruebas son las formas en que yo demuestro la existencia real de un hecho que yo afirmo. Entonces, en este caso tenemos pruebas legales y pruebas médico-legales. Las legales, está la prueba por excelencia para demostrar el nacimiento de una persona, es su acta de nacimiento, que en algún tiempo suele llamarse también, o sea, se le conoce en la calle como partida de nacimiento, pero realmente su nombre jurídico y con el que ustedes a partir de ahora se identificarían en esta materia sería un acta de nacimiento. Y existen aquellas pruebas médico-legales que ya son de mayor, que exceden nuestra temática, pero que también son importantes conocer, y son aquellas que se realizan para determinar si el niño nació vivo, si se llaman pruebas de vida, que se basan en comprobación de signos de vida manifestados en las funciones respiratorias, digestivas y circulatorias, y determina si en efecto el niño nació con vida. Recuerden que nosotros tenemos un código que afirma que el feto se tendrá como nacido siempre que se trate de su bien, y para que sea refutado como persona basta que haya nacido vivo. O sea, hay muchos derechos que giran alrededor de los recién nacidos que es importante tener claro con valga la redundancia, apoyarse en las pruebas médico-legales a los fines de dar
poder probar realmente que el niño nació y nació vivo, que posteriormente haya fallecido, eso es otra cosa. Decíamos entonces que el medio legal por excelencia para probar el nacimiento es la partida de nacimiento o en su defecto la sentencia supletoria. ¿Por qué? Porque puede ser también que, ahí ya lo vamos a ver en la oportunidad que veamos ese contenido, es posible que yo no cumpla con la obligación de presentar en el tiempo oportuno a un recién nacido, y fuera de los lapsos también se puede hacer a través de una sentencia. ¿Okay? Y hay algunas formas en donde la sentencia viene a sustituir ese documento probatorio llamado acta de nacimiento. La carga de la prueba, cuando hablamos de carga de la prueba en derecho, no sé si ya lo han visto, tiene que ver con a quién se le pide que pruebe, o sea, quién debe probar. En todos los actos jurídicos hay cargas probatorias para las partes, es decir, dependiendo la materia y la situación en donde nos encontremos, nosotros entonces vamos a estar frente a una necesidad probatoria, que una puede ser obligada por la ley y otra en función de quien desea que le sean reconocidos derechos. Entonces, en materia de nacimiento, la carga de la prueba, es decir, la obligación de probar, es de quien afirma que el niño nació con vida, ¿ok? Entonces, quien afirme, porque quien lo afirma en muchos casos lo que intenta es hacerse acreedor de derechos, quien afirme eso tiene que probarlo, y quien tenga que probarlo tendrá que solicitar las pruebas médico-legales que fundamenten técnicamente o científicamente que efectivamente hubo un nacimiento y que tal se dio de manera efectiva. Nuevamente, repasamos nuestro artículo insigne, que es el 17, y dice: el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Entonces, el probar que el feto nació vivo es importantísimo en materia jurídica, porque alrededor de ese feto pueden haber muchos derechos que se materializan o no, según se decida si nació o no nació vivo. ¿Okay? Ahora bien, hay otros elementos allí que son buenos tenerlos claros para poder manejar con propiedad toda esa información. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el feto. Todo ser concebido mientras no haya nacido, pues en sentido médico, se le da la condición de feto después de las 8 semanas. Se le tendrá por nacido cuando se trate de su bien. Y ya nosotros decíamos que si hay derechos que se hacen posibles a través de, que se hacen posibles para ese feto, entonces se le tendrá como nacido. Y para que sea considerado persona, basta que nazca vivo. ¿Okay? La eficacia definitiva de equiparar al feto con el niño nacido está subordinada a que efectivamente posteriormente nazca vivo. Es decir, se pueden esperar allí esos derechos y esperemos que el niño nazca vivo. ¿Okay? Existe gran interés para el derecho a saber el momento en que existe la concepción. Es también otro tema interesantísimo, porque fíjense que si el feto se tendrá como nacido, ¿cuándo se concibió ese feto? También es interesante, no solo para saber en qué momento se empieza a proteger al feto, sino también en materia de la determinación de la paternidad de los hijos. En muchos casos esto ha servido, el conocer los términos o los tiempos de la concepción ha servido para, digamos, dilucidar dudas respecto a la paternidad, porque la maternidad no se duda, lo que se duda es de la paternidad. Y imagínense que dos personas separadas, ¿verdad? Porque, bueno, una viajó fuera del país y la otra está aquí, y hace más de un año que no se ven, y de repente esa persona aquí en Venezuela sale embarazada y dice que es de aquel. O sea, dadas los cálculos de la concepción, jamás pudiera entonces decir que dicho niño nació de él porque él no estaba aquí en el país, y si hacemos todo el recorrido biológico para el nacimiento de ese niño, está fuera de tiempo, en consecuencia no aplicaría, ¿verdad?, el reconocimiento por parte de ese padre. Entonces ahí hay situaciones que, aunque ustedes no lo manejen y no lo hayan visto, pero alrededor de la concepción hay una cantidad de elementos jurídicos que son importantísimos que tengamos en cuenta y que lo manejemos con bastante propiedad. Dado el complicado de este dato científicamente, el derecho hace uso de una presunción. Nuevamente aparecen las presunciones en el derecho como herramientas que usa el derecho para establecer ciertas conclusiones que pueden ser sujetas a cambios. ¿Ok?
que parte de un hecho cierto para estimar un hecho incierto. Es decir, el hecho cierto es el nacimiento, ¿cierto? Cuando el niño ya nació. Y yo doy o retrotraigo hacia atrás para llegar a un momento estimado de la concepción, pero realmente, científicamente, no hay forma de probar que efectivamente ese nacimiento haya sido en ese día que nosotros hacemos el recorrido. Pero bueno, ¿qué hace el derecho? El derecho tiene que resolver este asunto y darle alguna respuesta. Entonces parte de un hecho cierto, que es el nacimiento, le resta la duración del embarazo, y ahí en ese tiempo debió darse la concepción, ¿ok? Donde efectivamente el óvulo se encontró con el espermatozoide, hicieron el proceso biológico, ¿ok? En el derecho venezolano no existe una norma expresa de cómo calcular la concepción. Sin embargo, en materia de filiación, o sea, para reconocer si hay lazos filiales entre uno y otro, se establece, salvo prueba en contrario, esa es una presunción iuris tantum, ¿verdad? Una presunción que dice, que plantea, ¿verdad? Que se presume, o sea, se pudiera aceptar, salvo la prueba en contrario. Es decir, si se prueba lo contrario, pues indudablemente eso se echa para atrás. Que la concepción tuvo lugar los primeros 121 días de los 300 que preceden al día del nacimiento. Entonces, dentro de esos primeros 121 días, ¿verdad? Se entiende que fue la concepción. Claro, lo que pasa es que estas son herramientas, estrategias que el derecho ha buscado para responder principalmente, sobre todo en materia de filiación, pero que no le dan una certeza total y absoluta que esa es la forma y el modo. Pero bueno, han servido para resolver los problemas de la sociedad, y ya veíamos nosotros que el derecho es una estrategia o una herramienta para mejorar o solucionar los conflictos de la vida en sociedad. ¿Okay? Hay unas fórmulas, ¿verdad? O sea, ¿de dónde salen esos 121 días, ¿verdad? Dice, la duración máxima de una gestación de un niño nace vivo son 300 días, y la duración mínima de una gestación de un niño que nace vivo son 180. Entonces, la diferencia entre 180 y 300 son 121 días, ¿verdad? La resta exactamente no es de 180 cuando tú lo miras. Pudo haber sido concebido en el día 180, con lo cual el cálculo se hace exactamente con 179 días para que dé los 121, ¿ok? Básicamente eso es lo que hace el derecho para determinar ese momento. Y decimos, oye, yo no sabía que importaba. Pues sí, al derecho le importa, porque van a haber situaciones que están alrededor de ese feto que es importante corroborar. Otro elemento esencial y de gran importancia es la extinción de la personalidad. Si el considerarme feto y cuando se trate de mi bien y que yo nazca vivo me hace tener, o sea, me hace adquirir la condición de persona, y en consecuencia a ello soy titular de deberes y derechos, sean reducidos por mi personalidad limitada hasta que tenga la mayoría de edad, o sean completos y plenos cuando ya soy un mayor de edad. Y todo eso tiene que ver con la existencia, el nacimiento, la vida y el tiempo efectivo de esas personas en la sociedad. Pero resulta que también importa el momento de cuando se extingue esa personalidad, ¿sí? A partir de qué momento ya no se es titular de deberes y derechos. Y aparece la muerte, que es la causa de la extinción de la personalidad. Es decir, si el nacimiento hace aparecer la personalidad, ¿verdad? Así sea limitada, la muerte es la causa de la extinción de esa personalidad. Entonces, hechos biológicos como la vida y la muerte también han tenido que tener su abordaje desde el punto de vista jurídico, en el entendido que la muerte, en sentido biológico, y es la definición médico-legal que se le da a la muerte, ¿verdad? Porque si yo le digo cuál es la definición médico-legal que se le da al fenómeno de la muerte, y entonces se dice que es la cesación de las funciones vitales de un individuo. Eso científicamente así se define la muerte. No es la pérdida de la vida, la no existencia, el no respirar más, no. Es la cesación de las funciones vitales de un individuo, vitales como respirar, ¿sí? Y para probar la muerte,
Así como era importante el acta de nacimiento a la hora de probar la existencia de una persona, ¿verdad? Para probar la muerte, el medio legal por excelencia es el acta de defunción o la sentencia si ocurrieren unas circunstancias específicas que nosotros en su oportunidad vamos a discutir. Existen algunas complicaciones en el derecho que ameritan probar quién ha muerto primero cuando se dan circunstancias similares para dos o más sujetos. Además de que la muerte como tal ya representa una situación particularmente interesante para el derecho porque es el fin de la personalidad o la extinción de la personalidad, como son relaciones de seres humanos y eso lo hace cambiante, variable, florido en situaciones que puedan aparecer, también existen complicaciones cuando quién ha muerto primero, padre e hijo van en una en un mismo vehículo y ambos mueren, ¿verdad? ¿Quién murió primero para saber quién hereda a quién y cómo dividimos todo ese patrimonio, si es que hay un patrimonio que repartir? Es decir, todo eso tiene un interés específico para el derecho porque hay casos que van a requerir saber quién murió primero para poder realizar el procedimiento que se requiera. ¿Okay? Es por eso que, por ejemplo, aparece la conmoriencia como una forma jurídica, ¿verdad? Que manifiesta detalles alrededor de muertes que son colectivas o que son de más de dos individuos. Dice el artículo 994 de este Código Civil, si hubiere dudas sobre cuál de dos o más individuos, tiene que ser de dos o más, porque en uno no debería haber dudas, llamados recíprocamente a sucederse, es decir, el hijo no tenía familia, no tenía padre, no tenía hijos, solamente vivía, o sea, tenía a su padre y a su madre. Y su padre tenía solo a ese hijo. Es decir, que el padre tiene que dar herencia a ese único hijo, pero ese único hijo, si tiene bienes, también va a heredar, o sea, solamente hereda su padre y su madre, porque él tampoco tiene descendencia hacia abajo. Entonces son personas que están recíprocamente llamadas a sucederse, o sea, a compartir bienes, pero murieron en un mismo hecho. Entonces dice la ley que si hubiere dudas sobre cuál de los dos o más individuos llamados recíprocamente a sucederse haya muerto primero que el otro, el que sostenga la anterioridad de la muerte del uno o del otro deberá probarlo. Nuevamente, quien tiene el interés, imagínense que la señora está interesada, hay una persona que está interesada en probar que el joven murió primero, por alguna razón. Entonces, quien necesite o quien pida o que afirme esa situación, tendrá entonces que probarla. A falta de pruebas, se presumen todos muertos al mismo tiempo y no hay transmisión de derechos del uno al otro, ¿ok? Porque no hubo tiempo para que haya esa transmisión, ¿ok? Eso es lo que llaman la conmoriencia, la teoría de la conmoriencia. Y hay otra teoría, que es la premoriencia, ¿verdad? Que dice que sobrevive el más fuerte, así que si hay dudas, ¿verdad? Se entiende que sobrevive el más fuerte en sexo, en edad, y es todo un análisis, pero jurídicamente nosotros le damos una connotación asociada a la conmoriencia. A falta de pruebas se considera que todos han muerto al mismo tiempo, ¿ok? Esas son teorías alrededor de la personalidad que cuando estudiamos casos concretos es importante que nosotros lo tengamos claro y les va a pasar mucho como un requerimiento o como información adicional que van a requerir en derecho penal. Efectos jurídicos de la muerte, es decir, ¿por qué es importante la muerte? No como el hecho social que nosotros conocemos de que hoy, pobrecito, nuestro familiar murió y todo. No, jurídicamente, ¿por qué es importante? Porque tiene unos efectos. El primer efecto que nosotros ya tenemos claro es que extingue la personalidad, ¿ok? Esa personalidad que nació con su condición de persona se extingue. Sin embargo, pueden continuar. Hay derechos que van a continuar, como por ejemplo, deberes y derechos patrimoniales,
Los descendientes pueden tener en interés del difunto realizar algunos actos que presuponen la continuidad de la personalidad, por ejemplo, reconocer un hijo muerto, declarar una quiebra de un comerciante, y cosas que estén en tránsito y que estén asociadas a esa persona pueden quedar abiertas hasta tanto se resuelvan. Se abre la sucesión del difunto, es decir, empiezan los bienes a ser repartidos a pesar de que él ya no esté, pero todas las relaciones no patrimoniales que no tienen carácter patrimonial se extinguen. Por eso es que cambias de cuando muere uno de los cónyuges, el estado civil cambia de casado a viudo, porque ya las relaciones que no tienen carácter patrimonial, salvo que hayan bienes allí en la comunidad conyugal, se desaparecen. Entonces ya no puedes seguir diciendo que eres casado cuando con quien tú estabas casado falleció. Comienza la tutela jurídica del cadáver y su memoria, es decir, comienza a tener la responsabilidad de hacer todos los procesos relativos a la muerte de parte de los familiares. ¿Okay? Ahora bien, hay otros elementos que no necesariamente son muerte, pero que nosotros también debemos conocer en relación con las personas. ¿Por qué? Porque son casi como si muriera, pero no muere. Algo así. Y ya lo vamos a ver detallado, ¿no? Pero es lo que le quiero decir. Son aquellas situaciones en donde la muerte o el fallecimiento de la persona no se puede probar con facilidad, por cuanto el cadáver no está para ser examinado y para lo cual el derecho ha desarrollado estas instituciones. ¿Cuáles instituciones? Las que vamos a conversar ahorita. Importantísimas, muchachos, en estos términos, por cuanto no es nada más la muerte la que puede causarte algunas situaciones jurídicas relativas a tu patrimonio o a decisiones sobre tu vida o sobre tus bienes, sobre tu familia, sino que también hay otras que no siendo la muerte tienen efectos similares y que se manejan con procedimientos particulares. Por ejemplo, la situación de los desaparecidos, las situaciones de los no presentes y las situaciones de los ausentes. Son tres figuras jurídicas que el derecho ha hecho llamar de esa forma y manera para identificar cosas que pudieron haber pasado o situaciones que pudieron estar pasando alrededor de una persona y que de alguna manera no son muertes, pero son casi muertes. ¿Ok? Veamos el fenómeno de la desaparición. Una persona se considera desaparecida cuando su cadáver no es encontrado. ¿Okay? O sea, la gente sabe que quizás está muerto, pero si te preguntas cuándo hubo el velorio, dónde está el acta de defunción como tal, no hay documento, no hay nada, porque le dijeron que murió, pero no se consigue el cadáver. En este tiempo de pandemia, gracias a Dios, nosotros en Venezuela estamos cubiertos por la sangre poderosa de Cristo y nosotros no vivimos una situación pandémica tan difícil como tocó vivir en otros países, ¿no? Bueno, y damos gracias a Dios por ello. Pero, sin embargo, hay otros países donde el volumen de fallecimientos se incrementó en gran manera y me comentaba un cliente hace días de una situación particular en donde el familiar entró al hospital, notificaron por una llamada la muerte, pero cuando ellos fueron a retirar el cadáver, no había cadáver. Y hasta el sol de hoy no ha habido cadáver, pero alguien les notificó que su abuelito había muerto. Su abuelito tiene un montón de bienes, pero realmente nadie le puede firmar un acta de defunción por cuanto el cadáver del abuelito no aparece. Entonces, ¿qué hay allí? Una desaparición, ¿verdad? Cuando su cadáver no se encuentra porque realmente no se ha encontrado. Igual situación me pasó con el hijo de una peluquera amiga que me comentan que fue una vez a las minas y nunca más regresó. Entonces hay una desaparición porque a ella le dijeron que lo mataron, pero realmente ella no ha encontrado el cadáver de su hijo y ella, como toda madre, no le da la condición de muerto. Ahora, nuestro Código Civil en el artículo 479, más allá de las implicaciones emocionales que un caso como esto pueda tener en nuestro interior o en nuestra humanidad, el 479 establece
En los casos de muerte en que sea imposible encontrar o reconocer los cadáveres, imagínense que sea un hecho notorio de gran medida en donde es imposible conseguir reconocer todos los cadáveres, como se recuerdan aquel deslave de Vargas. Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda, ustedes están muy chicos, pero si ustedes investigan y colocan en Google el deslave de Vargas, ustedes van a encontrar cómo fue ese fenómeno natural que ocurrió allí y las implicaciones que tuvo. Entonces, en los casos de muerte en que sea imposible encontrar o reconocer los cadáveres, la primera autoridad civil del lugar abrirá una actuación haciendo constar el hecho y todas las circunstancias con el que se relacionen, y concluida, la transmitirá al juez de primera instancia, en cuya autorización se unirá lo actuado al legajo de comprobante, es decir, se abre como un expediente probatorio de esa situación particular. Si de esas actuaciones resultare comprobada la muerte de una persona determinada, es decir, el juez va a oficiar para realizar algunos actos que lo lleven a poder probar o no si hay esa muerte. El juez lo comunicará a la primera autoridad civil de la parroquia o del municipio del lugar donde ocurrió la muerte para que se inserte el oficio de registro de defunciones, agregando dicho oficio al legajo de comprobante. Es decir, que va normalmente una muerte común, típica, iría directo al registro, ¿verdad? Y en el registro civil nosotros hacemos la declaración: mira, hoy a la hora tal falleció mi padre, tal, él te sufría de esto y tal, y te levantan el documento, que es el acta de defunción, que ya lo hemos hablado, que es el documento por excelencia para probar la muerte. Pero como estamos hablando de una persona desaparecida, se abre como un momento probatorio, ¿verdad? Donde nosotros en esa articulación probatoria que se abre a través del registro en conjunto con el juez, ¿verdad? Entonces lo que se busca es probar o documentar si realmente es posible probar esa desaparición y equipararla a una muerte. En estos casos se admiten todo género de pruebas para establecer el hecho de la muerte. Corresponde al tribunal declarar la muerte por desaparición. Es decir, realmente quien va a declarar la muerte es el tribunal, quien le oficia al registro y le dice: sí, hazle el acta de defunción porque efectivamente murió. O sea, efectivamente vamos a declarar que murió. Por eso es que en algunos casos, decía allí en las láminas anteriores, que yo les podía decir que eran el documento por excelencia, el acta de defunción o la sentencia, porque aun cuando esa es una sentencia, se equipara los efectos jurídicos a que yo haga un acta de defunción. Ahora, ¿cuándo ocurren este tipo de cosas? Es importante saberlo también. Naufragio, accidentes de aviación, es decir, donde cayó el avión no sobrevivió nadie. Y la caja negra indicó que ellos cayeron de muy alto. En consecuencia, no se podía haber salvado nadie. ¿Qué va a hacer el juez? Va a dejar documentado todo eso, ese accidente de aviación tendrá todo un expediente donde conste que en ese avión viajaba la persona que nosotros estamos pidiendo que sea considerada desaparecida, y levantar todo eso es lo que va a fundamentar la decisión del juez de considerarlo como si fuese una muerte normal o típica. ¿Okay? Incendios, ciclones, inundaciones, epidemias. Fíjense, yo no sé cómo está, como les decía, no sé qué habrá pasado, cómo le estarán manejando en el derecho comparado a aquellos países que tuvieron gran cantidad de muertes. Me decía un amigo también que se encuentra por Ecuador, que la cantidad de muertos que reportó Ecuador a nivel de las cifras globales es muy, muy, muy ínfima respecto a la cantidad de muertos reales, que casi que en el pueblo donde él vive fue una devastación, que hay muchas familias que enterraron a sus muertos en los patios de las casas porque se estaban pudriendo afuera mientras esperaban que los vinieran a buscar. Entonces imagínense, frente a situaciones como esta, llegará un momento que van a necesitar hacer los procedimientos jurídicos para demostrar que esa persona ya no existe. Esta sentencia admite una declaratoria de nulidad. Imagínense que se ha dicho que ha muerto la persona en ese deslave, en ese accidente de avión, en ese incendio, y aparece. Entonces, esta sentencia admite una declaratoria de nulidad si el sujeto declarado muerto por desaparición aparece, provenga de una solicitud colectiva o individual. Ojo, que no es una sentencia definitivamente firme,
por cuanto si las circunstancias llegaran a cambiar, es decir, que el muerto aparece y hace como la canción, no estaba muerto, estaba de parranda, aparece, esa aparición hace que se pueda pedir una declaratoria de nulidad de la sentencia que le equiparó su desaparición a una muerte. ¿Okay? Otra situación de estas que yo les comentaba, particularmente interesantes en relación con la institución de la muerte, es la no presencia. Y la no presencia es la situación de aquella persona que no se puede encontrar en su domicilio o en su residencia. Nosotros el tema de domicilio y residencia lo vemos en la última unidad, ¿verdad? Y le vamos a dar digamos, el detalle correspondiente, sin que haya incertidumbre de su existencia. Es decir, no tenemos duda que la persona existe, que está viva, pero no está en su domicilio ni en su residencia. Es decir, esa persona se fue del país. Nosotros sabemos que se fue del país, pero yo no tengo cómo probarlo porque se fue por las trochas. Yo no puedo probar que salió por un aeropuerto, no puedo pedir una cuestión migratoria porque realmente la persona se fue por las trochas y no hay huella a nivel de migración que me permita a mí comprobar efectivamente la salida de esta persona. Pero todos saben que él no está aquí, que él está en otro país. A diferencia de la desaparición, no supone la muerte, sino una ausencia que pone en vilo a otras personas. Tal es el caso de personas que se ocultan de la justicia o cuando se niega a ser localizado para evitar una notificación. Es decir, hay situaciones, ¿verdad?, en las que la persona por alguna razón no le conviene estar, pero que el no estar le puede ocasionar a otro que sí está unas limitaciones jurídicas. Y entonces la persona que se ve afectada dice, yo prefiero que esta persona sea declarada no presente, ¿verdad?, para que pueda yo tener los beneficios legales o pueda acceder a lo que yo estoy pidiendo que debo acceder. Para lo cual el Código Civil contempla en el artículo 417, cuando sea demandada una persona no presente en el país y cuya existencia no esté en duda, se le nombrará defensor si no tuviere quien legalmente le represente. Lo mismo se hará cuando haya que practicarse alguna diligencia judicial o extrajudicial para la cual sea impracticable la citación o la representación del no presente. Es decir, la persona es llamada a juicio y en el juicio penal, por ejemplo, tiene que estar presente, pero esa persona salió del país, pero salió por las vías irregulares. El defensor no podrá convenir en la demanda ni trasingir si no obtuviera el dictamen favorable y conforme de dos asesores de notoria competencia y probidad, para que en estos casos nombrará el tribunal de primera instancia en donde curse el asunto a petición del defensor. Es decir, que ese defensor que se le nombra va a tener capacidades de defensa limitadas a los fines de que no vaya a ser que se tome tan a la ligera una figura jurídica como la no presencia, que tiene unas consecuencias fatales en cuanto a patrimonio, decisiones que se toman alrededor de si la persona no está, estos bienes son míos, los puedo vender, no los puedo vender, es decir, ¿qué se puede hacer? Y finalmente, dentro de estas tres instituciones tenemos la ausencia, que es aquella situación legal en donde una persona ha desaparecido, realmente está desaparecida y no se tiene certeza si está vivo o está muerto. En la ausencia priva la incertidumbre. Fíjense que en la no presencia no es el hecho, la situación no es que tenemos, no hay incertidumbre respecto a la existencia, pero en la ausencia, ¿verdad? Yo no sé si se murió o no se murió, yo sé que él se fue para las minas, pero yo más nunca supe nada de él. En la ausencia priva la incertidumbre, es la falta de prolongada de noticias de esa persona. Es decir, más nunca supe de él, pero estoy casada con él. O sea, yo me tengo que quedar casada con él y yo no puedo rehacer mi vida porque el hombre se fue para las minas y nunca más supe de él. Entonces, entonces mi hijo que necesita sacar el pasaporte y necesita permiso para viajar fuera del exterior, conmigo no puede viajar porque yo no tengo el permiso del padre y no tengo además una tutela completa, plena del niño, entonces en consecuencia estoy ahí como que limitada, ¿sí? Y entonces en esos casos se necesita probar esa ausencia, o yo puedo utilizar la figura de la ausencia para que eso no me limite en proyectos que yo desee realizar. Entonces, es la falta prolongada de noticias de esa persona. La declaración de ausencia prevé dos momentos. El primero, la presunción de la ausencia que debe ser probado, y luego la declaración de ausencia. Es decir,
primero se espera que el procedimiento se divide como en 2 fases. Primero vamos a probar esa ausencia y después vamos a buscar que el juez la declare como tal. En la fase de presunción, el legislador apuesta a la aparición, es decir, oye, esto es tan delicado, tan difícil y tan complicado, por ejemplo, dejar a un niño sin padre porque no aparece, ¿verdad? En la fase de presunción, el legislador apuesta a la aparición y no afecta los bienes del ausente, salvo que se le trate como un incapaz y no como un fallecido. Es decir, cuando hay personas que son incapaces mentalmente, hay figuras jurídicas que ustedes van a ver más adelante para acceder a los bienes y permitir la existencia de esa persona apoyados con otra persona en otras instituciones del derecho. ¿Para qué? Para que pueda coexistir o convivir en medio de sus derechos y sus limitaciones, ¿ok? Entonces, en el caso de este tiempo, el legislador, el legislador o el órgano administrador de justicia apuesta a que sea tratado más como un incapaz y no como un fallecido, porque cuando fallece sí se pueden tocar y abrir sucesiones y tal. Entonces, en esa fase del procedimiento, no se abren sucesiones y se preservan los bienes de esa persona. Ya va, aguántate, no me repartas nada, espérate, en efecto sí, vamos a autorizar la salida del niño porque efectivamente hay esto, pero no me toques los bienes, no vamos a dividir nada todavía, ¿ok? En la fase de declaración de ausencia, se consideran 10 años luego de declarada la ausencia o 100 años desde su nacimiento para que el juez pueda presumir la muerte del ausente. Es decir, pasaron 100 años y a mi abuelo todavía no lo han declarado muerto y los bienes de mi abuelo están, digamos, sin repartirse entre todos los hijos de mi abuelo porque todavía no se probó, se declaró la ausencia más no la muerte, pero resulta que ya pasaron 100 años. Entonces es tiempo de que que el juez pueda entender que definitivamente, de acuerdo al tiempo de vida, ¿verdad? Que nosotros tenemos, la tasa de vida de los hombres y las mujeres, por ejemplo, en Venezuela, entonces se puede entender que esa persona ya falleció. Porque cuando él desapareció o cuando él estuvo ausente, que ya no supimos más noticias de él, él ya tenía 50 años y han pasado 100. O sea, todavía no tenemos a nadie que tenga 150 años y siga vivo, ¿ok? No por lo menos en nuestra historia actual. Si durante la declaración de ausencia vuelve el ausente, los poseedores provisionales, es decir, a quien se le ha dicho, sí, cómo no, vive en la casa y todo lo que sea, tienes la posesión, más no tienes la capacidad de disposición de esos bienes, ¿ok? Deben restituir los bienes del ausente y su patrimonio regresa a la esfera patrimonial. ¿A la esfera patrimonial de quién? De esa persona que se había declarado ausente, pero que no estaba muerta. ¿Okay? Entonces fíjense que son 3 instituciones súper interesantes a las cuales yo les recomiendo que lean un poco más, que amplíen, porque te abren el mundo a situaciones que normalmente no conocemos y que ni siquiera a veces se nos pasa por la cabeza pensar, y mucho menos cuando estamos en los albores de esa juventud temprana de ustedes, 17, 19 años, no se nos viene a la mente y pensar, oye, y el hecho de que una persona no aparezca tiene unos efectos jurídicos, y el hecho de que una persona se muera y no se pueda comprobar efectivamente, él iba en ese avión y el avión explotó, nadie sobrevivió, pero realmente el cadáver no se encontró, porque todos todos quedaron carbonizados y ahí no hay cadáver, o todo se perdió, no hay nada, fue una explosión letal, horrible, ¿sí? Entonces hay situaciones jurídicas que están alrededor de lo que es la vida y la muerte. ¿De quién? De las personas naturales, porque las personas jurídicas, que como yo les decía en nuestra clase pasada, son una ficción del derecho, para darle deberes y derechos a unos entes que se crean, eso tiene la existencia y la vida, se puede probar rápidamente. El caso o las situaciones particulares están con los seres humanos, con las personas. ¿Okay? Entonces, básicamente, nosotros hemos dado un recorrido por el tema relacionado con las personas. A mí me gustaría que nos volviéramos a encontrar para compartir las dudas relacionadas con este tema y que podamos entonces proceder a evaluar, pero ya cuando hayan ustedes reflexionado sobre estos temas, hayan escarbado en un par de casos las situaciones que a ustedes se les suele presentar cuando estamos en las presenciales, suelen ustedes hacer bastantes preguntas interesantísimas
en relación con situaciones jurídicas que han vivido desde sus esferas familiares, ¿ok? Y que para mí son de gran interés porque nos permiten crecer en el conocimiento de la información que estamos manejando, ¿ok? Entonces, por mi parte, muy agradecida por el tiempo que han dedicado a escuchar y a ver esta clase. Les agradezco que apunten sus preguntas y que nos veamos mañana por vía de WhatsApp, ¿verdad? A los fines de compartir dudas y de hacernos preguntas y respuestas por una vía distinta a la conexión de una conferencia en módulo 7, pero que va a tener la misma efectividad compartiendo notas de voz, ¿ok? Entonces, por mi parte, pues buenos días, que tengan un excelente viernes y por favor comuníquense conmigo cuando hayan escuchado esta clase.